Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, bien. Buenos días, profe. Buen día. Muy bien, chicos, hoy día vamos a continuar haciendo un poquito más de ejercicios. Levanta la manito quien quiera trabajar. Jean-Pierre Armijos. Jean-Pierre, por favor, compártanos la pantallita. Sí. ¿Se ve qué? Está cargando. Muy bien, ahí ya se ve. Listo. Vamos a hacer el día de hoy un trabajo donde vamos a hacer un programita que lo que va a hacer es simular las notas que obtienen los alumnos en un examen, pero vamos a simular estas notas de forma randómica. Y lo que vamos a hacer es un programa que calcule cuál es el promedio de alumnos que pasó y cuál es el promedio de notas, mejor dicho, el promedio de las notas que obtuvieron. Vamos a determinar también cuántos pasaron el año, ¿no es cierto? La diferencia nos dará cuántos perdieron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creémonos una clase notas. Muy bien. ¿Qué es importante saber cuando nosotros vamos a hacer el promedio de todas las notas? Primero, necesitaríamos definir cuántos alumnos tiene el aula. ¿Cuál de las características que hemos visto crees que nos ayudaría a poder definir ese atributo, el número de alumnos? Un fine. Muy bien, un final. Entonces declaremos el número de alumnos de tipo final. ¿Ya? Si es final, debe estar inicializada cuando se la declara, porque luego no puede cambiar de valor. Ya, no queremos 0 alumnos. Pongámosle 40 alumnos. Muy bien, ahí tenemos una variable final que es una constante para toda la clase. También necesitamos saber cuál es el valor de la nota con el que pasan. En este caso, pongamos 13.5 es el valor de la nota con el que van a pasar. ¿Y el nombre de la variable? Igual. Si es con el punto. Ajá. Muy bien. Ahí tenemos cuál es la nota para aprobar. 13.5. Muy bien, ahí ya tenemos dos variables finales. Habíamos dicho que estas se crean una, tal como está, no nos va a poder permitir modificar, ¿cierto? Pero para que ahorrar espacio de memoria, nosotros podemos declararlas como finales estáticas, para que se cree una para toda la clase y no una para cada objeto. Entonces transformémoslas a final estática. Muy bien. Ahí las tenemos como final estático y así ahorraremos memoria. Muy bien. En el constructor no vamos a hacer nada. Y lo que sí vamos a hacer es, vamos a crearnos un método estático también para poder utilizar esta clase notas, que lo que va a hacer es retornar el promedio de las notas.
Entonces se va a llamar calcula promedio. Muy bien, si vamos a retornar el promedio de las notas. Muy bien. Listo. Entonces vamos a calcular el promedio. De ahorita lo que vamos a hacer es utilizar el método random de la librería MAT para generarnos dentro de, por ejemplo, puede ser un for. Dentro de un for que va a ir desde 1 hasta el número de alumnos. Muy bien. Y vamos a ir creando la nota de forma randómica. Las notas van desde 0 hasta el 20. De 20, ajá, solo 20 podríamos ponerle. Listo. Y eso le asignamos en un valor en una variable llamada nota. O una variable como le quieras poner tú. Creo que nos falta importar la random, la mat. Ya, hasta el 20 debería ir. Y luego nosotros, ¿qué debemos hacer para calcular el promedio? Cuéntame, ¿cómo calculamos el promedio? Vamos sumando todas las notas y eso dividimos. Listo, entonces necesitamos ir sumando en una variable. ¿Puedo usar esa misma para ir sumando? ¿Podrías? ¿Sí? Ya, a ver, el random, nosotros tenemos que declarar un objeto de la clase. No, aquí estamos usando otra cosa. Profe, pregunta. Dígame. Para que sea la nota hasta el 20, ¿no debería ir random, paréntesis, por 20? Sí, Para justamente el rango. nos falta el 20. Y ahí le vamos a ir sumando, ¿no es cierto? 20 veces para el número de alumnos, notas que vayan del 0 al 20. Podríamos inclusive primero, antes de sumarla, imprimirle para ver que efectivamente nos está dando un número del 0 al 20. Dentro del for, imprímele. Solo un ratito. Ya, no le pongas más igual, un ratito nada más. Ya,
Y desde el main, llamémosle. Sí, ahí tenemos notas randómicas hasta el 20. Muy bien. Entonces vamos a notas. Y ahí sí, calculemos el promedio, tal como tú lo querías hacer. Ya quítale la impresión. Muy bien. ¿Y cómo obtenemos el promedio y retornamos el promedio? Pues, muy bien. No, el promedio no es dividido para 20. Si sumo todas las notas de los alumnos, ¿para qué tengo que dividir? Para el número de alumnos. Pero para eso tenemos la variable final estática. Digamos que luego yo quiero cambiar y quiero probar para 200 alumnos. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos un método estático para calcular el promedio y nos va a devolver el promedio de un conjunto de notas randómicas. Ahora queremos crear otro método o en el... Sí, mejor creemos... O podríamos hacerlo de dos maneras. Crear otro método para hacer nuevamente... poner notas randómicas y ver cuántos pasaron. Pero si no, ahí podríamos también en el mismo método que calcula promedio, determinar cuántos pasaron. Mejor hagámoslo ahí mismo. Ahí sí necesitaríamos ir guardando la nota en... Muy bien, un contador, está bien. Pero ahí antes de sumar sí necesitamos obtener cuál es la nota, ¿no es cierto? Para solo esa nota determinar y en otra variable irle acumulando. Suma, sería un nombre más bonito. Ahí está bien en nota. Y en suma más igual nota. Listo. Ahí sí evaluamos la nota. Muy bien, vamos incrementando cuántos han pasado. Necesitamos, como nuestra función solo puede retornarnos el promedio, necesitamos guardar ese número de alumnos que han aprobado. Declaremos entonces una variable. Muy bien. Bien, ahí ya tenemos guardados en aprobados la cantidad de alumnos que aprobaron. Muy bien, y le creaste el get aprobados para obtener
el número de alumnos aprobados. Muy bien, vamos al main. Y escribimos desde ahí un mensajito que nos muestre cuál es el promedio y cuántos alumnos aprobaron. Quítale el notas, calcula promedio de arribita. Bueno. Listo. El promedio de la clase es 0.02 y la cantidad de aprobados 16. Si el promedio es 0.02, no creo que haya 16 aprobados. De 40. ¿Será que sí? Ejecútale de nuevo. Promedio de la clase es 0.35 y los aprobados 16. Otra vezita. En ese promedio de clase se aprobaron 10, al menos 10 registros de los 40 están sobre... Creo que nos falta multiplicar. Déjame ver el promedio. ¿Qué nos está pasando? Porque se aprobaron 10, al menos 10 alumnos tienen más de 13.5. Ahí nomás ya sería como 130. Y los 30 adicionales nota de 0 para tener ese promedio bajito. No, estamos bien. En el promedio estamos retornando la nota sobre los alumnos y no la suma. Ok. Ahí sí. Promedio de la clase 10.98 y aprobaron 16 alumnos. Muchas gracias, Jean-Pierre. Como vimos, ahí pudimos crear una clase que utiliza atributos finales como constantes. La idea es que cuando usted haga programas, trate de hacerlos los más genéricos que pueda, de forma que, aun cuando usted pueda poner número de alumnos 40 en todos los for y todos los cálculos que haga, lo mejor es declarar una variable que funciona como una constante, de forma que cuando tenga que modificarla, modifica en un solo lugar, que es en la declaración de esa variable, y el resto no tiene que afectarse el resto del programa. Pueden haber programas muy grandes, y entonces al lograr determinar en dónde nada tiene que cambiar. Armijos, listo. Muy bien. Vamos con Kevin Simbaña. Listo, profe, ya le comparto. ¿Sí se ve? Sí, ahí ya se puede ver. Ok. Muy bien. Vamos a crear un juego, ¿cierto? Y vamos a utilizar los números randómicos, aleatorios,
para crear y simular lo que es lanzar los dados, ¿cierto? Y vamos a inicialmente determinar si ha ganado o no ha ganado en un juego. Cree una clase llamada dados. Creo que podríamos. Ya. Dados. Muy bien, esta clase debe tener un método llamado tirar dados. Estático. ¿Puede Sí, ser? para que no tengamos que... Sí. Como me dijo, lanzar dados, ¿no? Sí, tirar dados, lanzar dados. Dados. Y aquí comparte el tipo de dato. Ya. Ya. Listo, ¿cómo hacemos? Los dados tienen los valores, te puede caer desde el 1 al 6, ¿no es cierto? Digamos que nuestro juego tenía 2 dados. Este lanzar dados lo que va a hacer es asignar un valor a los 2 dados. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, yo pensaba crear el método random, Ujú, ponerle hasta el 6, creo que es así, ujú. y asignarle una variable. eh, no creo que me falte importar. No, creo que es double. Hagamos un cast para que... Porque Así. nosotros necesitamos un integer. El cast, ¿dónde se hace? Después del igual, ahí le colocas entre paréntesis el valor que quieres transformar. Y lo que nos devuelve, como es un doble, le transformamos a un integer. Ya, ahí. Ya, ahí ya tienes el número randómico que te va a dar. Ya, ¿cómo representarías en nuestra clase juego dados los valores de los 2 dados? Digamos que tu juego maneja 2 dados. 2 dados. Ujú. Entonces habría como que 2 posibilidades. Ajá, lo que quiero es que le guardes en algún lugar de la clase justo esos valores de los 2 dados. Cada vez que lanzas, en esas variables se va a guardar ese valor. Podría ser aquí mismo. O sea, dados. Dado 1. Ya, en dado 1 le asignas num dados. ¿Cierto? Que ese es el valor que obtuviste. ¿Ya? Y luego en el dado 2 tendrías que volver a generar otro número randómico. A ver, dados. Ay, bueno, ok. Esto creo que falta de declarar. Podemos hacer así.
Ya, si hacemos ahí, ¿qué tipo de variable es el dado 1 y el dado 2? Sería una variable, ¿cómo se dice? Local. Una variable local. ¿Qué ocurre cuando finalice el método lanzar dados? Se va a destruir. Ya, ¿y en dónde hemos guardado? Entonces sería mejor declararle como una variable de un atributo o algo así. Sí, muy bien. Declárales como un atributo, si no se pierde el valor. Creo que ahí está bien. Bueno, dice aquí. Static. ¿Cuál era una regla de que habíamos dicho de los métodos estáticos? Puede usar en cualquier lugar. Static. Algo así. ¿Cómo era? No era así. Static. Sí, static. De pronto nos falta el private al inicio. Es que está dentro del constructor, ¿no? No dentro del constructor. Solo Por dentro eso de la queda, clase. por eso queda error, porque está dentro del constructor. No está Creo que dentro. tiene que ir el static antes bueno. del int. Es que está al revés. Sí, es private, static y luego el tipo de dato, pero no está dentro del constructor. Podría ir al revés, static private y no hay ningún problema. Sí, pero antes del tipo de dato. Static private. Si quieres probarlo, exacto, static private, ahí no hay problema con el orden. Puedes dejarle, da igualito lo mismo, poner private static o static private. ¿Sí? Solamente era al inicio esas dos palabritas, la primera el private, que nos dice cuál es el nivel de visibilidad que tiene esa variable, y el static, que es el tipo de dato, bueno, no el tipo de dato, el comportamiento que va a tener esa variable, puede ir primero o segundo, pero antes del tipo de dato. Listo, entonces ahí sí el dado 1 y el dado 2 estamos guardando, ¿no es cierto?, en ese valor cuando hacemos lanzar dados. Bueno, ahí, por ejemplo, hay una redundancia, ¿no es cierto? Podríamos directamente al dado 1 asignarle el mat, donde estás calculando el número randómico, y esa variable int num dado 1 y num dado 2, como que de gana desperdiciamos memoria porque no tienen ninguna funcionalidad. Vamos a ponerle algo así. Tal como tenías arriba. Espera un segundo acá. Igual con el int, con el cast también. Y eliminamos las dos primeras líneas. ¿Sí? Y lanzar dados, hagámosle de tipo void para que no retorne nada. Lanzar dados. Ya, voy. Acá está. Y quitamos el root. Y ahí tenemos un método que va a llenar el dado 1 y el dado 2. Cada vez que llamemos al método lanzar dados, dado 1 y dado 2 van a tener un número, ¿no es cierto? Hagamos un get de las variables dado 1 y dado 2. De lo mismo. Sería. Ya.
Vamos a ver. Te cuento cómo funciona este juego. Dice, un jugador tira 2 dados. Cada dado tiene 6 caras, las cuales pueden contener los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos negros respectivamente, ¿no es cierto? Una vez que los dados dejan de moverse, es decir, cuando tú lanzas los dados, se calcula la suma de los puntos negros en las 2 caras superiores. Es decir, vas a calcular la suma de los 2 dados. Si la suma es 7 o 11, en el primer tiro, el jugador gana. Hagámosle hasta ahí. 7 o 11 me dijo. Ajá, si es 7 o 11, el jugador gana. Entonces, sí está bien enterando. Y sí. Ok, vamos a poner la suma. Entonces, o sea, el valor. Ahí. Vamos a sumar lo que nos da estos dos valores, ¿no? En una variable entera, tal vez suma igual a dado 1 más dado. Esto son dados. Podría ser así. Y entonces esto lo valoramos en 2. Son dados 7. Si es igual a 7. Y 11. Le vamos a decir. No escribamos cuando hacemos como que una librería de static. Tratemos de no utilizar ni entradas ni salidas a pantalla. Eso debería controlar el método main, ¿sí? Sino que cambiémosle el nombre a nuestro método, le llamemos getDados, o podemosle validar si ganó o ganó. Muy bien, y que devuelva un doble, un true o un false en caso de que ganó. No, boolean. Que se suma. Esto se evalúa. O sea, y acá adentro, ¿qué pondría? Return true. ¿Cierto? Y abajo puedes poner return false. Aquí. ¿Sí? Y ahí no haría falta un else. No, ¿por qué no hace falta? Porque si esto no se cumple, va a retornar falso sin nunca entrar al if, ¿no es cierto? En el caso de que se cumple, una de las cosas que hace el return es que esta es la última línea que ejecuta y nos saca de la función ganador. Lo que hace es que esta otra línea de acá ya no se vaya a ejecutar. Entonces no es necesario un else. Si no entra en el if, ya va acá. O sea, Ya retorna falso siempre. Ah, ok. O sea, ya estaría ahí. Ahí ya tenemos la función ganador, ¿no es cierto? Donde nos va a decir si es que ganó o no. Listo. En el primer tiro nos dice. Pero bueno, eso vamos a controlar desde el main cuántos tiros le damos a cada jugador. Dice, si la suma es 2, 3 o 12 en el primer tiro, el jugador pierde. Es decir, la casa gana. ¿Sí? Hagamos un método para el pierde. O la casa gana.
Método. La casa gana. Bien. Las condiciones eran si suma 2, 3 o 12. 6, 3. 2, 3 o 12. Reto falsa, ¿no? True, porque igual la casa gana. Le preguntamos, ¿la casa gana? Sí. True. Entonces, y falsa, ¿no? Sí. Funcionaría bien para implementar esa partecita. Luego, ¿qué más nos dice? Si la suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 en el primer tiro, esta suma se convierte en el punto del jugador. Veamos qué nos quiere decir con eso. Para ganar, el jugador debe seguir tirando los dados hasta que le salga otra vez su punto. Es decir, que tire el mismo valor del punto. Es que te vuelvo a leer, ¿ya? Sí. Si la suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 en el primer tiro, esta suma se convierte en el punto del jugador. Es decir, esa suma se va a guardar en una variable. Para ganar, el jugador debe seguir tirando dados hasta que salga otra vez su punto. Es decir, si le salió 6 en el primer tiro, ese es su punto. Debe seguir tirando hasta que le vuelva a salir 6. Ah, ya. Entonces haríamos otro método. Ajá, y leamos la última partecita. Dice, el jugador pierde si tira un 7 antes de llegar a su punto. Sí, es decir, como estamos diciendo que vas a estar repitiendo el tirar dados hasta llegar a tu punto, solamente si tiras 7 ya pierdes. Ah, ok. Sí, está bien. Pues ahora le crearemos un método ahora. Boolean, porque igual le vamos a devolver si ganó o no ganó. Llamémosle su punto o punto de jugador. De puntos. Ajá. Ok, sí. Me estoy dando cuenta que estoy creando, o sea, le creé 2 veces. Ujú. No sé si le podría ser estático esta. Y guardar la suma de las dos. Ah, entonces, es diferente. Sí, pero Claramente. digamos que ese no es mucho nuestro problema en este instante. Entonces, le crearía de nuevo así. Sí, parece que tengo un poquito de problemas con mi internet, chicos. Si ven que me desconecto y me conecto es porque mi internet está que se va y que regresa. Ya. Entonces, hagamos el punto del jugador, que era si sale 4, 5, 6, 8, 9 o 10. Cuatro, 5, 6, 8, 9 o 10.
Y 10. Muy bien, si sale cualquiera de esos, nos dice que ese valor, esa suma se va a convertir en su punto. Significa que tenemos que guardarla en algún lugar. Si declaramos ahí la variable de bloque, ¿qué va a ocurrir? Cuando termine el if, desaparece. Sería con sería, entonces solo se designa nomás, ¿no? Ajá. Y bien, ya tenemos su punto. Luego nos dice que va a seguir tirando de forma indefinida. Va a seguir tira y tira hasta que la suma de los nuevos dados que tira sea igual a su punto. Punto. ¿Cuál? O sea, este de aquí. Ajá. Vas a estar en un while o Ya, un do while. so, Dentro del if, solamente cuando es 4, 5, 6, 8, 9. O bueno, podrías hacerlo abajo. Está bien, hazlo fuera del if. ¿Por qué? Porque necesitamos... No tiene que estar dentro. No, tiene que estar dentro, sí, sí. Porque pueda que la suma sea otro valor y ya. Solo cuando estamos dentro, ahí hacemos un while. O un do while me gusta más. Perdón. Hagamos un do while. Bien, un do. Ya, mientras vamos a seguir lanzando. Ya. Volvamos Pues, a llamar a lanzar dados. lanzar dados. Ujú. O sea, pero era un método. Ajá. Sí. Entonces, pero este método era estático, entonces puedo hacer algo así. Luego, Como estás dentro de la misma clase, no es necesario. Solo le llamas lanzar dados. lanzar dados. So, ya, o sea, Entre paréntesis, ¿qué recibía lanzar dados? ¿No recibe nada? no. Ya, muy bien. Tampoco retorna nada, es un void. Entonces solo punto y coma. Ahí ya hemos lanzado los dados. Ahora nos dice que nosotros vamos a evaluar que lo que haya lanzado sea igual al acumula puntos. Aquí mismo dentro del do. Ujú. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo sabemos? Ahora ya lanzamos los dados. ¿Cómo sabemos cuáles son los números que lanzó? Ya, ¿cómo sabemos? Lo que estaba asignado en dado 1 y dado 2. Correcto, entonces nuevamente volvamos a poner suma dados igual a dado 1 más dado 2. Sin el int. Ya le quité. Listo, en suma dados ya tenemos lo que volvió a lanzar, lo que acaba de lanzar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la pregunta ahí? O sea, si... O sea, si esta suma...
igual a cum puntos. Exactamente. 2. Entonces, ¿qué ocurre? No necesitamos llavecitas. No, va a ser una sola acción ahí. Pasaba... No me acuerdo qué pasaba. Ahí gana. Return true. Ah, sí. Punto y coma. Muy bien. ¿Qué más tenemos que evaluar? Si suma dados, el while se va a quedar ahí. Si es acumulado, return true nos saca de ahí. Si no es el valor acumulado, tiene que evaluar si es 7. Ah, ya, entonces le ponemos un else if. O sea, si suma dados es igual a 7. Suma. Si es igual a 7, No debía haberle puesto las llaves o como le está haciendo, porque si no en el leer le va a dar error. no le va a dar error. Return falso. Si da 7, ya pierde. Return falso. Ya, ¿por qué no? ¿Por qué no le da error, Dieguito? Porque cuando el if o el else o el else if tienen una sola acción, no necesitan llave. ¿Sí? Solo cuando vamos a tener más de una acción, ahí sí necesitamos una llavecita para indicar dónde inicia y dónde finaliza. En este caso el if solo tiene una acción que es el return true y el else también tiene una sola acción que es el return false. Por eso no necesitamos llavecitas. Ya, listo, Inge, fue una duda que tuve ya. Muchas No gracias. no hay problema. Listo. Ahora el while, ¿cómo hacemos? Solo en estos dos casos retornas true o falso. Si no, tienes que seguir lanzando dados. ¿Qué le pondrías ahí? Para que esté infinitamente. A ver. ¿Qué ocurre si le pones while true ahí? O sea, se va a repetir Ujú. siempre. ¿Sí? Se va a repetir siempre y la única forma de salir de ese while es cuando la suma de dados sea igual a los puntos acumulados, ahí va a salir. O cuando la suma de dados sea igual a 7, cuando pierde, ahí va a salir. Caso contrario, va a seguir en el while por siempre. O sea, esta línea de código me saca del do while. Le saca del procedimiento del método a cum puntos. El return nos saca del método en el que estamos actualmente. Ah, o sea, justo este return false funciona como que le saca del método. Le saca del método. Significa que ya se invalida el while, el if, todo lo que tenga hacia abajo, inclusive ya no se ejecuta. Este return es la puerta de salida de ese método. Ok. Entonces, parece que aquí nos falta un return. Falso, podría ponerle. Muy bien. Aunque ya sabemos que a este nunca se va a ejecutar. ¿Cierto? Pero está bien, déjalo ahí. Está bien para que nos deje de protestar el método que necesita un retorno. Ahí tenemos ya esta partecita. Ahora desde el main. Veamos cómo funcionaría nuestro juego. Bien, ¿qué es lo que haríamos inicialmente? Pues tirar los dados, ¿no es cierto?
Lanzardados. A ver, parece que estoy mal. Creo que es juego. Lanzar dados. Muy bien. Ok, o sea, llamo a los métodos así, ¿no? Ujú. Preguntamos si ganó. Adorno. Claro. Luego, Pero preguntemos. O sea, tiene una lógica. Preguntemos si ganó. Y, ajá. esto le evaluamos de un if. No el lanzar dados. El juego dados punto ganó es lo que vamos a evaluar. Para que nos determine si ganó o no ganó. Ahí, juego dados punto ganador. Ujú. Si es ganador, ya le escribes en pantalla, usted acaba de ganar. Muy bien. Si no ganó, en el else, ¿qué preguntaremos? Es if, de hecho. Hay que preguntar nuevamente. El otro método, creo. Ajá. Juego dados punto. La casa gana. Si es que eso ocurre, imprimamos la casa gana. Listo. Y si no gana la casa ni gana el jugador, else, llamamos al método. Ahí creo que sí necesitamos más de una acción. ¿Cómo más de una acción? A ver, si llamamos al método que queremos, llamémosle al método juego dados punto acun puntos, ¿no es cierto? Pero ese acun puntos nos devolvía un true o un false, ¿no es cierto? Bueno, podríamos ponerle un if allí directamente. Sí, sí, sí. Un if. Ajá, else if. Muy bien. Sí, juego dados en acumula puntos es igual a true. Bueno, es igual a true. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, no igual a true, es redundante. Ahí está bien. Eso no le pongo. Ajá. ¿Qué ocurre si eso pasa? No me acuerdo. El jugador ganó. Significa que en la lanzada lanzó suma dados igual a con puntos. No sé, sacó esto y se acumuló. Ujú. Otra vez ganó. Sí. Podríamos ponerle distinto mensaje. Por ejemplo, usted ganó en el de arriba, en el primer tiro. Usted ganó en el... En el de arriba, pero cuando de una es el ganador, ganó en el primer tiro. Ah, cierto, cierto. Usted ganó como que a la primera. Ujú. Ya. Usted ganó un punto. Ajá. ¿Ya? Y si es que este nos devuelve falso, significa que el jugador perdió. Ya. Aquí iría algo. Solo imprimimos el jugador perdió. O usted perdió. Ahí. Ya. Y listo. Ahí tendríamos la implementación del juego.
Pero esto ya está, la casa ganador. Ah, ya se están todos. Le ejecuto. Ajá. No pasa. Oh. Es que se está ejecutando el notas. Ah, ya. Bueno, está bien. Usted perdió. A lo mejor sería interesante ver los dados qué valores va saliendo. En el juego dados, mandémosle a imprimir a ver qué valores sale para saber por qué perdimos. Y cuando lanzas, ahí imprimamos, mandemos a imprimir los valores del dado 1 y dado 2. Sería... Print. En vez de la coma no va nada. Ajá, solo recibe un parámetro. Júntale con una cadenita con espacio en blanco. Muy bien. Ahí sí. Ajá. Sale 0, 0. Ya, tal vez entró... Con el 0, ¿qué ocurre? Ah, no, pero igual estamos llamando lanzar dados. Lanzar dados, después se evaluó en un if, ¿no? Se va el ganador. ¿Verdad? No funciona el ganador, la casa gana tampoco. Se va aquí, suma, no va aquí, falso, se suma, no La va casa aquí, gana tampoco. la acumulación Ah, punto. nos está dando 0. Cuando lanza nos da el valor de 0. Y los dados no tenemos ningún, sumémosle. Ahí el dado nos está dando un valor de 0, de hecho. Entonces nosotros necesitamos, no necesitamos acumular. Sumémosle más 1. O sea, aquí Ajá. más uno. Más uno. Ujú. ¿Por qué el más uno? Claro que si no nos está dando 0 y no existe el valor de 0 en los dados. El número randómico debe ser del 1 al 6. Entonces, probablemente del 1 al 5. 1, 1, la casa gana. Pero siempre creo que está dando más uno. Disculpe, en ese caso no sería bueno hacerle con un for para que le ejecute el random. O sea, de 1 a 6. En teoría no. Inge, yo tengo algo que decir. Se supone que el math random solo da un número entre 0 y 1. O sea, y si lo Ya, multiplicamos por 6, solo nos va a dar 0 por 6 y 1 por 6. Solo esos dos números nos puede dar. pero para las notas le estábamos multiplicando por 20 y nos daba números hasta el 20. Pero Sí, es pero que aquí eso le le digo, pusimos que fueran enteros. Le pusimos un int antes, así que solo me va a dar números enteros. Y los únicos dos números enteros que da el math random es 0 y 1. Ya coloquémosle una... Sí, no debería decir esto. no, Y si utilizaban SumMath.lent para aproximar.
El len no aproxima, el len nos dice cuál es la longitud. Perdón, eso es para strings. El otro, o sea, ¿qué es para aproximar? El round, el que redondea. Ah. Sí, yo creo que así funciona. A ver, vamos a imprimir. Veamos qué nos está devolviendo este mat random. Podríamos declararle una variable de tipo doble ahí. ¿Cómo se llamaría? TMP o dado 1. Igualito, dado 1. Sabemos que cuando hay una variable local con el mismo nombre de una variable de clase, queda En 0. ya. Esta sería nuestra variable local. Quítale ese int que tiene delante. Ya, ahí ejecútale para ver qué nos sale en dado 1. Decimal. 5.36. Vamos nuevamente al juego de dados. Ya, tenemos ahí 5.36 y lo que queremos es transformarle todo esto a un entero. Okay. No, el rey. Pero ponle una entre paréntesis. Oh. ¿Cómo? Ponle entre paréntesis todo eso, desde el mat random hasta el 6, entre paréntesis. Ya, y eso quiero transformar un integer, me debería dar un 5. No, dio un 2. Ya, 2. Ya, Ahora un sí. 5. Ajá, ya. Ya, ya, quítale eso. Es dado 2. No, quítale. Quítale todo. Quítale el doble dado 1. Quítale esa declaración. Sí, es cierto. Ya no necesito. Ya, ahí ejecútale. Uno, sí. Ya. Salió 1, 5. Entonces el 6 se convirtió en nuestro punto, ¿no es cierto? Y luego tenía que volver a salir el 6 y ahí ganabas. Y efectivamente te volvió a salir 5, 1 y ganaste. 5, 1 y gané. ¿En dónde gané? En En el cómputo. 6. Ah, gané un punto. Serie. Sí, Ahí perdiste porque sacaste 7. Ah, cierto. Está bueno el juego. Listo, chicos. Ahí tuvimos un ejemplo del uso de los métodos y atributos estáticos. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana para seguir practicando. Profe, el lunes no hay clases, ¿no? El lunes no hay clases. Ah, ya. Entonces nos vemos el miércoles. Sí, nos vemos el miércoles. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Buena semana. Igualmente, descansen. Un feriado. Igual descansen. Gracias.